dándole a Él la honra, dándole a Él la gloria en esta ocasión, en este tiempo, pues con la predicación de su palabra. Mis hermanos, vamos a ir al libro del Evangelio según Mateo. Vamos a ir al capítulo 5. Vamos a estar leyendo, mis hermanos, el capítulo 5, los versos del 1 al 12. Vamos a concluir esta serie de mensajes de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Vamos a concluir esta serie de mensajes, las bienaventuranzas. Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 12. Las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las bienaventuranzas. Vamos a tener un momento de oración, mis hermanos, para tener la predicación de la palabra. Vamos a estar pues desarrollando la bienaventuranza pues que se encuentra en el versículo 9, del 9 al 12, ya hemos visto las demás. Vamos a estar desarrollando en esta ocasión desde la bienaventuranza a los pacificadores. Oremos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección y tu dirección. La honra y la gloria es para ti por siempre. Delante de ti, oh Dios, nos presentamos y te agradecemos tu bondad. Padre Dios, te damos a ti el honor, la honra, la gloria. Te pedimos ahora, Dios, tu dirección. Que tú seas dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo, quites cualquier tropiezo, Padre Celestial, perdones nuestras iniquidades y dirijas cada una de las palabras que yo he de decir por medio de tu Espíritu Santo. Que cada una de las cosas que nosotros hayamos de decir, todo lo que puedan escuchar, sea honor y gloria tuya, edificación de cada uno de nosotros, oh Dios, y pueda esto también servir para que personas que no conozcan a Cristo tomen decisión para ti, Padre Celestial. Permite que pongamos atención a tu palabra y llevemos tu palabra a la práctica para tu honra y gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Las bienaventuranzas, mis hermanos, pueden tomar asiento. Hemos estado desarrollando las bienaventuranzas y ya hemos llegado a la bienaventuranza número que se encuentra en el versículo 9. Esta es la 1, 2, 3. La sexta bienaventuranza, los pacificadores. Los pacificadores. Entonces, mis hermanos, hemos visto en el verso 1 y 2 disposición de gracia y misericordia. Eso es lo que vemos en el verso 1 y 2, disposición de gracia y misericordia. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí empiezan todas las bienaventuranzas. Esta acción que toma el Señor Jesucristo nos da ejemplo, nos da a vislumbrar su gracia y misericordia por cada uno de nosotros. Cuando el Señor veía las multitudes que le seguían, Él se detenía y les exponía
una verdad espiritual. Les hablaba acerca del reino. Y como hizo el Señor, así tú y yo somos llamados a hacer. Tener disposición de gracia y misericordia. Como hizo el Señor, así también nosotros debemos hacer. Detenernos y hablar acerca del reino del Señor. Eso es lo que vemos de entrada en los primeros 2 versos. Luego vemos en la primera bienaventuranza: dichosos los que confían en Dios y no sus circunstancias. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aprendimos que son bienaventurados los que confían en Dios y no sus circunstancias. Es decir, no depende de lo que tenga, sino depende del Señor. Hemos visto también, mis hermanos, en la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En las tantas dificultades del pecado, Dios es nuestro gran consolador. Vamos a sufrir en este mundo, vamos a tener consecuencias del pecado, vamos a tener oposición en este mundo. Pero en las tantas dificultades del pecado, Dios va a ser nuestro consolador. Y Dios ha dejado el consolador en nosotros, el Espíritu Santo, quien está con nosotros. Hemos visto también en la bienaventuranza 3, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando aquí habla de esto, lo que quiere decir es que debemos de ser mansos y humildes. Es necesario ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Debemos de ser mansos y humildes. Seguimos en la bienaventuranza del versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A qué justicia se refiere este verso? A la justicia de Dios. Hambre y sed de justicia de Dios. No es justicia propia, no es justicia terrenal, es la justicia de Dios. Y como es la justicia de Dios, es misericordiosa, es benigna, es buena. Y es una justicia que nosotros no debemos de tomar en nuestra mano, sino que tenemos que esperar la acción del Señor. Porque es hambre y sed de justicia de Dios, no de nosotros. Cuando nosotros aplicamos nuestra justicia, la aplicamos mal. Entonces tiene que ser la justicia del Señor. La quinta bienaventuranza es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el verso 7. Seamos compasivos para disfrutar compasión. Seamos compasivos para que disfrutemos compasión. Tenemos que aplicar la regla de oro que Jesucristo nos enseñó. Tenemos que hacer con los demás como nosotros queremos que se haga con nosotros. Tenemos que actuar proactivamente. No esperar que el otro haga algo que yo quiero que él haga, que yo espero que él haga. No. Nuestra vida no debe estar en base a las personas, debe estar en base al Señor. Y el Señor me manda que como yo quiero ser tratado, yo trate a los demás, independientemente del trato que tenga esa persona. Seamos compasivos para disfrutar su compasión. Esto que vemos aquí: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué más acto de compasión? ¿Cuál otro acto de compasión más grande usted conoce que el de la exposición del Evangelio de Cristo? De que una persona pueda ser expuesta a las palabras de salvación, a la obra del Señor Jesucristo, y pueda tomar decisiones respecto a eso. Y esa decisión lo lleve a la salvación. Eso es un acto de gran compasión al cual nosotros estamos llamados a realizar.
Fuimos objeto de eso, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Si has creído en Cristo, has sido objeto de esa misericordia del Señor. Se espera de nosotros que seamos misericordiosos. La sexta bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y de qué se trata esta bienaventuranza? Se trata de que la genuina conversión nos muestra a Dios. La genuina conversión nos muestra a Dios. En este verso se habla de nuestras intenciones. Este verso hace referencia al Salmos 24, 3 al 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Podríamos decir que es quien se ha rendido a Cristo genuinamente, no quien ha tomado la postura del cristianismo por ganancia, por comodidad, por apariencia o por costumbre. Quien no se deja cegar por su orgullo y quien reconoce que por sí mismo no puede alcanzar la salvación y debe depender totalmente de Dios. Quien reconoce que lo que haga no le retribuirá vida eterna ni la paz con Dios, sino que sabe que luego de rendir su vida a Cristo, lo que haga es parte de agradecer a Dios sus continuas bondades. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, podemos ver a Dios obrar en nuestras vidas, aquí en la presente y también en la gloria venidera. Estas son las bienaventuranzas que hemos visto. Y hemos aprendido, mis hermanos, que no debemos de ver las bienaventuranzas como algo dado por hecho. Es decir, las personas que hacen esto son bienaventuradas. Las personas que de antemano están haciendo esto son bienaventuradas. ¿Por qué? Porque son así, porque nacieron así. Dios les dio ese don de hacer eso, tienen esa capacidad de hacer eso. Dios los formó de esa forma, con esas características de ellos, particulares. No debemos de ver las bienaventuranzas así. Debemos de ver las bienaventuranzas como mandamientos del Señor. Así debemos de ver las bienaventuranzas, como consejos que nos da el Señor para ser bienaventurados. Estas pautas que nos da el Señor son mandamientos a los que nosotros, como hijos de Dios, debemos de poner atención, debemos escuchar e incorporar en nuestras vidas. Cada una de estas verdades debe de ser incorporada a nuestras vidas. Y cada una de esas verdades traerá bienaventuranza, dicha a nuestras vidas. Dios nos la ha dado para que nuestras vidas sean dichosas. ¿Y no quieres tú que tu vida sea dichosa? ¿Que tu vida sea bienaventurada? Es por eso que tenemos entonces que poner mucha atención a cada una de estas bienaventuranzas y ponerla en práctica en nuestras vidas. Vamos a desarrollar ahora, mis hermanos, estas últimas bienaventuranzas que vemos en el Sermón del Monte. Vamos a ver los versos 9, 10, 11 y 12. Y vamos a empezar con la bienaventuranza que se encuentra, la séptima bienaventuranza que se encuentra en el verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Benditos, dichosos los que procuran la paz. Es lo que quiere decir aquí este verso. Benditos, dichosos los que procuran la paz, los apacibles. Esto es una característica de Dios y su reino. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de adoptar las características de Dios y su reino. Y Dios nos dice que son dichosos, que son benditos los que procuran la paz. Dios nos está llamando a que nosotros procuremos la paz. En caso de que no tengamos esta característica, debemos de buscarla y apropiarnos de ella. Si nosotros no somos entes pacificadores,
mediadores. Tenemos que adoptar esto a lo que Dios nos llama en nuestras vidas. Esta característica tiene que ser modelada continuamente en nuestras vidas. Debemos ser pacificadores, porque esos pacificadores son los llamados hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? No es natural ser pacificadores. Nuestra naturaleza carnal va en contra de la paz, va en contra de la mediación, va en contra de la amistad, va en contra de los acuerdos. Nuestra naturaleza carnal va en contra de ser pacificadores. ¿Qué nos dice Romanos 8:7? Romanos 8:7 nos dice, nos recuerda, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La naturaleza carnal no puede sujetarse a los consejos del Señor, a la ley de Dios, al mandamiento del Señor. La carne no se sujeta al mandamiento del Señor, sino que va en contra de los mandamientos del Señor. Sin embargo, esta característica no es una de las más comunes. Nuestra naturaleza nos llama ¿a qué? A disputar, a combatir, a permitirse enfurecer, a enemistarse. A esto nos llama nuestra naturaleza. A las disputas, al combate, a enemistarnos. Y hay una enemistad muy grande que produce el pecado, y es la enemistad con el Señor. Dios quiere que, en primer lugar, la enemistad con Él sea erradicada. Y eso solo se puede lograr a través del Señor Jesucristo. Pero también aprendemos algo respecto a eso. Hemos visto que la naturaleza carnal no tiende a la paz, no tiende a que estemos en paz, no nos llama a ser pacificadores. Todo lo contrario, nos llama a ser disputadores, combatientes. Nos llama a enfurecernos, nos llama a enemistarnos. Y eso es por el orgullo, por no dejar el brazo torcer. A esto nos llama la naturaleza carnal, contrario a lo que Dios nos está diciendo debemos de accionar en nuestras vidas, contrario a la naturaleza del Señor. Y hemos visto que esto va en contra de la naturaleza carnal. Gálatas nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Está la paz en estas cosas? No, no hay paz, no hay conciliación. Pero Dios nos llama a la paz. Y debemos de crucificar nuestra carne en la cruz, rendirnos a Cristo. Es fácil sucumbir al orgullo y por ello no alcanzar la paz. Pero debemos tener presente que son los pacificadores los que son llamados hijos de Dios. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. Pero eso no está en nuestra naturaleza. Está en la naturaleza del Señor. Ser pacificador no proviene inherente de nuestra naturaleza, viene del Señor. Es por eso que tenemos que habernos rendido al Señor para ser genuinos pacificadores. Dios nos llama a ser como Él. ¿Por qué debemos de ser pacificadores? Porque Dios es pacificador. Si no fuera Dios pacificador, ¿habría orquestado el plan de salvación para quitar la enemistad entre nosotros y Él? Dios es pacificador. Dios hizo la paz por medio del Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con el Señor Jesucristo. Dios es pacificador. Él quiso
resolver el conflicto con la humanidad por amor. Cuando tú y yo tenemos un conflicto, cuando hay una discordancia, un desacuerdo entre nosotros, por X o Y razón, buscamos como Dios el reconciliarnos, el quitar eso, el estar en paz. Estamos actuando de forma bienaventurada. Estamos siendo los pacificadores a los que Dios nos llama a ser. O cuando sucede una situación, nosotros por nuestro orgullo permitimos que eso se quede así. Esto no debe ser así en ningún ámbito, mi hermano, mi hermana. Porque si nosotros somos llamados hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores. Son los pacificadores los llamados hijos de Dios. Es una característica del hijo de Dios ser pacificador. ¿Y por qué? Dios nos llama a ser como Él. Nuestro Dios es pacificador. Y esto es así porque Dios es pacificador. Él por su amor ha provisto los medios para que nos reconciliemos con Él y Él ha mostrado su paciencia. Dios nos muestra cómo es Él. Él es Dios pacificador. Él es el Dios de paz, el shalom del Señor. Una paz circunstancial y una paz entre nosotros Dios quiere que tengamos. Y Él mismo se puso de ejemplo para que nosotros seamos pacificadores. Desde el Antiguo Testamento vemos las acciones del Señor que nos muestran su carácter pacificador. ¿Qué nos dice Éxodo 34:6? Desde allá Dios nos está mostrando su deseo de que nosotros tengamos paz, su deseo de reconciliarse con nosotros, de tratar con nosotros. Nos habla de su carácter. En Éxodo 34:6 nos dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Hay paz en esta característica? Sí, mi hermano. Todas estas características son características de un pacificador. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Son los ingredientes perfectos para evitar los pleitos. Son los ingredientes perfectos para la reconciliación. Son los ingredientes perfectos para que nosotros nos pongamos de acuerdo. Estas características que tiene el Señor. Su carácter es pacificador. Todo lo contrario a lo que vimos en las obras de la carne. Que todas estas características de la obra de la carne lo que traen es celos, pleitos, ira, contiendan. La obra de la carne, el pecado, la corrupción. Todo lo contrario el carácter de Dios, que nos muestra su intención de paz para con nosotros. Dios quiere evitar que entremos en conflictos y nos da oportunidades para evitarlo. Estábamos en conflicto con el Señor. Él orquestó y llevó a cabo el plan de salvación, de reconciliación con Él a través del Señor Jesucristo. Y Dios quiere evitar que nosotros, entre nosotros mismos, entremos en conflictos y nos da oportunidades para que nosotros lo podamos evitar. ¿Qué nos dice Joel 2:13? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Dios quiere evitarnos el castigo. Dios no disfruta el tener que castigarnos. Dios quisiera no tener que castigarnos, que es un Dios de paz. ¿Disfrutamos nosotros o queremos nosotros llevar a cabo venganzas? No. No debe ser así. Cuando un padre va a castigar a su hijo, ¿quiere él tener que castigarlo? No. Él no quisiera tener que castigarlo. Él quisiera que el hijo se comporte de la forma correcta. Pero el castigo es también una muestra del amor, de la disciplina, de una oportunidad para reconciliación. Dios desea que estemos en paz con Él. Él no desea tener que castigarnos. ¿Y qué vemos en 1 Corintios
El capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no quiere confusión en nuestras vidas. ¿Qué trae la confusión? Trae inseguridades, trae preocupaciones, no trae quietud, no trae paz, no trae tranquilidad. Dios se ha revelado para con nosotros. Nos ha dado su palabra para que estemos cimentados en Él, confiando en Él. Y claramente nos ha dicho las cosas que nosotros tenemos que incorporar en nuestras vidas para ser bienaventurados. Segunda a los Corintios 13:11 nos dice: por los demás, hermanos, segunda a los Corintios 13:11, por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios quiere que seamos pacificadores, que tengamos gozo, que nos perfeccionemos, que nos consolemos los unos a los otros, que seamos de un mismo sentir, que vivamos en paz. Como hijos de Dios, Él nos está llamando a ser pacificadores. Y es a los pacificadores que se le otorga el título de hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, una característica en nuestra vida tiene que ser que seamos pacificadores. Dios quiere que vivamos en paz, que procuremos la paz que trasciende las circunstancias, que externemos la paz que da Dios. Dios nos da una paz que no depende de las circunstancias en que estamos. Y es esta paz que nosotros debemos de externar a los demás cuando se presenten las diversas situaciones. Es una paz que quizás otra persona no pueda entender, pero esa paz es la que da el Señor y la tenemos nosotros, hijos de Él. Cuando actuamos, decidimos entonces ser pacificadores como nuestro Dios. Y procuramos no tan solo gozar de la paz que tenemos en Cristo, sino también externarla a los demás. Seremos llamados hijos de Dios. No tan solo debemos de gozar de la paz que Dios nos da, una paz que trasciende circunstancias, trasciende situaciones, no depende de situaciones, es una paz que viene directamente del Señor. No tan solo nosotros tenemos que gustar esa paz, deleitarnos en esa paz, sino que Dios nos llama también a que nosotros externemos esa paz a los demás, que las personas puedan sentir la paz del Señor en nosotros y que cuando se presenten oportunidades donde quizás usted pueda reaccionar como la carne esperaría que usted reaccione, como la sociedad espera que usted reaccione, como el pecado lo llama a reaccionar, usted debe de centrar su mente en el Señor y dejarse controlar por el Espíritu Santo del Señor. Actuar como un pacificador. Debemos evitar pleitos y enemistades. Debemos ser quienes procuremos que haya genuina reconciliación y evitar estas situaciones. Características de las obras de la carne. Los pleitos, las discusiones, los celos, enemistades, todo esto son obra de la carne. Como hijos de Dios tenemos que evitarla. En cualquier escenario de nuestra vida tenemos que evitar esto y ser entes de paz. Con nuestras parejas debemos de ser pacificadores. Hay un desacuerdo, un conflicto, una situación que se dio, debemos de ser pacificadores. Y así así como nuestro Dios, procurar reconciliación, procurar estar en paz. Cuando hacemos eso, somos realmente llamados hijos de Dios. Cuando no hacemos eso, estamos deshonrando el título de ser hijos de Dios. Y debemos de cuestionarnos si realmente somos hijos de Dios cuando nosotros no procuramos la paz. Con nuestras parejas debemos de ser pacificadores. Debe de haber paz en el matrimonio. Debe de haber paz en nuestras familias. Con nuestros hermanos y familiares debemos de ser quienes procuren la paz. En la familia
No tenemos que ser, no debemos de ser los que propicien el conflicto, los que propicien los desacuerdos, quienes no aporten la solución. No, debemos de ser como hijos de Dios los que aporten una solución, los que aporten la opinión del Señor, los que aporten el consejo bíblico, los que aporten la reconciliación, porque a eso nos ha llamado el Señor, a que seamos pacificadores. Entonces, con nuestros hermanos y familiares debemos de ser quienes procuren la paz. Entre nosotros debemos de ser quienes procuremos la paz. Si podemos mediar, mediemos para la honra y gloria del Señor. Con las personas que nos adversan, tenemos que procurar la paz. Las personas las personas contrarias a nosotros, los que se nos oponen, los que no les caemos bien, tenemos que procurar la paz. No por nosotros, por el Señor. Entonces, con las personas que nos adversan, ahí tenemos que también ser pacificadores. Con las que no conocen de Cristo, tenemos que ser pacificadores. Tenemos que ser ejemplo, luz de este mundo, sal de la tierra. En el tránsito, tenemos que ser pacificadores. Cuando veamos en las vías que se suscitan situaciones, tenemos que ser pacificadores. Porque si no lo somos, estamos deshonrando el título de hijo de Dios, deshonrando lo que somos, trayéndole un mal nombre a la obra del Señor. Si somos hijos de Dios, tenemos que honrar a Dios en todo lo que hagamos, en el tránsito, en nuestras vidas laborales, en nuestras vidas matrimoniales, en nuestras vidas familiares, en cualquier mínima cosa, tenemos que honrar al Señor. Si nos vemos envueltos en alguna situación donde nosotros podemos mediar, seamos pacificadores. Si en el lugar de trabajo, si usted tiene amigos y están teniendo algún conflicto, compañeros de trabajo teniendo algún conflicto, y usted tiene la capacidad de mediar, usted puede intervenir. Intervenga. Si son amigos de usted, si usted lo conoce, si usted puede interferir, intervenga. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Dios no se hizo de la vista gorda, no miró hacia otro lado con el problema que teníamos nosotros. Dios accionó. Si tú y yo podemos mediar y ser pacificadores, mediemos y seamos pacificadores. A eso Dios nos ha llamado. Y seremos bienaventurados. Porque es lo que nos dice la palabra del Señor: bienaventurados, dichosos, benditos los pacificadores, porque esos son los que serán llamados hijos de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que procurar la paz. En el residencial, los vecinos, tenemos que procurar la paz. A esto nos ha llamado el Señor. Y cuando nosotros accionamos este mandato que nos está dando el Señor en las bienaventuranzas, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos. Dios nos da una forma de accionar, la cual Él nos asegura va a ser bendecida por Él mismo. ¿Qué esperamos para hacerlo, mi hermano, mi hermana? Vamos a ver la otra bienaventuranza, mis hermanos. Hemos visto la séptima. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú y yo tenemos que ser pacificadores. Es a lo que Dios nos ha llamado. Los hijos de Dios anhelan la paz. Es eso lo que aprendemos. Los hijos de Dios anhelan la paz. ¿Es esto inherente a nosotros? No, no es inherente. Nuestra carne no quiere eso, pero nosotros tenemos que decidir hacerlo. Y con la ayuda del Espíritu Santo podremos lograrlo. Porque ya nuestra voluntad no está sujeta al pecado. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Así que si tu amigo quisiera ser un pacificador, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Vemos en el verso 10, vamos a leer versos 10, 11 y 12. Esta bienaventuranza está ligada. Tiene una ligera diferencia esta bienaventuranza. Y vamos a verla. Pero vamos a leerla completa porque realmente trata de un tema.
Diferentes escenarios, pero el mismo tema. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos que alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué leemos estas dos bienaventuranzas juntas? ¿Por qué? Porque tienen una gran relación. La primera bienaventuranza, que se encuentra en el verso 10, era la octava, habla de que los que accionan la justicia de Dios, los que la accionan, los que están en un momento determinado accionando, llevando a cabo la justicia de Dios. Y vamos a ver a qué se refiere Mateo cuando habla de la justicia de Dios. Y en los versos 11 y 12 es una persona que es hija del Señor, no está haciendo nada, pero igual recibe lo del 10, persecución. En la del verso 10, una persona que está accionando la voluntad del Señor en un lugar determinado, pero digamos que hay una persona que está en ese mismo lugar, está tranquilo, no está haciendo nada, o no ha emitido su opinión, no ha tenido la oportunidad de nada de eso, pero también recibe persecución. Y hermano, si no nos persigue la gente, usted sabe que el diablo está persiguiéndonos. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que activo o pasivo, vamos a recibir persecución. Claro, cuando digo pasivo, no es que estamos llamados a ser pasivos, es que aunque nosotros estemos en un lugar de forma pasiva, por la buena conducta que Dios nos permite accionar, también vamos a ser perseguidos. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las dos bienaventuranzas que siguen nos hablan, podría decir, para englobar, lo que suframos por el Señor no es para que nos lamentemos. Lo que nosotros suframos por el Señor no es para que nosotros nos estemos lamentando, sino para que le glorifiquemos. Cuando nosotros suframos por una decisión que tomemos de acuerdo a la palabra del Señor, mi hermano o mi hermana, aunque eso traiga adversidades a su vida, no se lamente, glorifique al Señor. Porque usted está haciendo la voluntad del Señor y créame, usted va a ser bienaventurado. Lo que suframos por el Señor no es para que nos lamentemos, sino para que le glorifiquemos, porque el galardón es grande en los cielos. Como se muestre esa persecución o ese sufrimiento por el Señor, puede variar de diferentes formas, pero el galardón de Dios es el mismo inmenso galardón. El premio de Dios, la recompensa de Dios es la inmensurable recompensa que vamos a tener, vamos a percibir cuando Él venga por nosotros o nosotros partamos con Él. Y de hecho, vamos a recibir esa bendición mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Hechos 5:29, ¿qué nos dice aquí la palabra? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Justicia de Dios. Cuando vemos en el Evangelio según Mateo la palabra la justicia o toda justicia, se refiere básicamente a cumplir la voluntad de Dios. Cuando aquí dice justicia se refiere a cumplir la voluntad de Dios. Podríamos leer, bienaventurados los que padecen persecución por causa de cumplir la voluntad de Dios. Podríamos leerlo así. Los que padecen persecución por cumplir la voluntad de Dios, por apegarse a la palabra del Señor, por apegarse al consejo de Dios, por no torcerse. Debemos estar conscientes de que en este mundo tendremos oposición y esta será totalmente tangible al venir a Cristo.
Si todavía no eres salvo por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces encontrarás algunas cosas, quizás, incongruentes, injustas, contra sentido común y ese tipo de cosas. Pero no es hasta que Dios quita la ceguera que el diablo pone en los incrédulos que te darás cuenta de la gran oposición que sufre el reino de Dios y los que los conformamos. Dice 2 Corintios, el capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Si todavía no gusta la salvación, no te podrás dar cuenta de la posición tan grande que sufre constantemente el reino de Dios. Ahora, si como hijo de Dios no percibes, no sufres ninguna oposición, y recuerden, mis hermanos, esta oposición puede presentarse de diversas formas. Quizás será porque no estás llevando a cabo la justicia de Dios. Si no estás sufriendo alguna persecución, si no tienes ninguna oposición, quizás sea, si no percibes ninguna oposición tampoco, todo está bien, no hay problema. Quizás seas entonces alguien que no esté llevando a cabo la voluntad de Dios en su vida. Si no estamos llevando a cabo la justicia de Dios, la voluntad de Dios, seremos disciplinados. Y si no sientes importante esto, llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces es probable que no pertenezcas al reino de los cielos. ¿Qué dice aquí? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si no percibes que hay persecución, si no percibes oposición, si no te interesa cumplir la voluntad de Dios en tu vida, entonces quizás no seas del reino de Dios, no seas del reino de los cielos. La palabra nos ratifica en 1 de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mi hermano, mi hermana, hay oposición. Tenemos oposición. ¿Usted no siente quizás que usted tiene que conducirse de alguna forma en algún lugar para que no lo vayan a sacar, para que usted no vaya a ofender a alguien? ¿No se siente así? Usted no ve cómo hay un adoctrinamiento que ya ni siquiera es subliminal, sino totalmente claro en lo que se ve en la televisión, en los anuncios, en las publicaciones que se hacen, en todo. Hay una persecución. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos estar del lado de la justicia de Dios en todos nuestros ámbitos. En la familia, en el trabajo, haciendo diligencias, en los negocios, en las ideologías, en todo. En todo, nuestra posición es la del Señor. Y porque nuestra posición es la del Señor, vamos a tener oposición. Vamos a tener oposición. Porque cuando nosotros querramos hacer la voluntad de Dios, ¿el mundo quiere hacer la voluntad de Dios? No. El mundo va contra la voluntad del Señor. En los negocios, en las ideologías, en todo, tenemos que obedecer a Dios. Y cuando hacemos eso, estaremos yendo contracorriente. Por ende, sufriremos alguna clase de persecución. Serás respetado por tus convicciones. Créame, mi hermano, mi hermana. Si usted tiene convicciones fuertes, firmes en el Señor, Él en su gracia va a actuar. Vas a ser bienaventurado. Vas a ser respetado por tus convicciones firmes en Dios.
No vas a ser tomado a la ligera, no, te van a respetar. Dios pone su gracia, porque Dios pone su gracia. Pero nuestras posturas no caerán bien en todos y debemos estar preparados. Saber que hacer la voluntad de Dios trae eternas bendiciones en este mundo y en el venidero. A pesar de que nosotros suframos persecución, oposición, por tomar la postura del Señor, por tomar la postura de la palabra, tenemos que estar seguros y firmes, conscientes, contentos y alegres de que la bendición del Señor es mucho mayor en este mundo y en el venidero. Porque Dios nos respalda. Cuando nosotros tomamos y procuramos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos a ser respaldados por el Señor. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios y no procuramos hacer su voluntad, nos dejamos llevar por los celos, los pleitos, las contiendas. Cuando nosotros no queremos sufrir la persecución por las cosas del Señor, entonces estamos dando la espalda a Dios y no vamos a tener el respaldo de Dios. Ayer los jóvenes estuvimos en la fe y se hablaba de Sansón. Sansón le dio la espalda a Dios. Dios fue misericordioso, le permitió librarse muchas veces, pero al final, la última vez, cuando le habían cortado sus trenzas, ya Dios no lo estaba respaldando. Y fue objeto de burla. Sufrió las consecuencias de su pecado. No es que Dios fue malo con Sansón, no. Dios permitió las consecuencias de su pecado. Fíjese, Dios lo que hacía en el Antiguo Testamento era permitir las consecuencias del pecado. Muchas personas dicen, no, que Dios es misericordioso. No. Dios es misericordioso. Y por su misericordia, Él es paciente, espera, nos da oportunidades. Él es pacificador. Pero Dios luego puede permitir las consecuencias del pecado en nuestras vidas duramente. Le pasó a Sansón. Él no quiso sufrir el ser nazareo al Señor. Él no quiso sufrir por hacer la voluntad del Señor. Él no quiso retener sus deseos carnales por agradar a Dios. Al final sufrió las consecuencias. Tenemos que estar conscientes, mis hermanos, que vamos a tener persecución, pero tenemos que estar aún más conscientes de que en el mundo tendremos aflicción, pero ya Jesucristo venció el mundo. Entonces, seremos respetados, pero aún siendo respetados, nosotros vamos a tener persecución de una u otra forma. Tenemos que estar preparados. Sadrach, Mesach y Abednego fueron un gran ejemplo de jóvenes que tuvieron decisión y sufrieron por hacer la voluntad de Dios. Ellos fueron vituperados, ellos fueron perseguidos, dijeron toda clase de mal contra ellos, orquestaron todo eso justamente para que ellos cayeran. Ellos no renegaron a Dios. Ellos prefirieron sufrir por la justicia de Dios que olvidarse, que darle la espalda al Señor. Tú y yo tenemos que hacer eso. ¿Fueron ellos bienaventurados? Sí. Dios los libró de ese horno de fuego. Y aún el rey creyó en el Señor. Cuando nosotros suframos por tener una postura bíblica, una postura cristocéntrica, Dios va a usar eso para bendición, para conversión, para testimonio. Dios quiere utilizarnos para ser de bendición. Dios quiere bendecir nuestra vida cuando nosotros accionamos de estas formas. Y aún estos jóvenes no fueron librados. Ellos dijeron, aún nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Aunque partamos de esta tierra, sabemos que lo que nos espera es aún mucho mejor. Tenemos que amar al Señor por sobre todo. De esto nos está hablando
estas últimas bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, los que son vituperados y sean perseguidos diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí concluimos entonces, mis hermanos, esta predicación, esta serie de las bienaventuranzas, donde hemos visto el significado de cada una de estas bienaventuranzas para nuestras vidas. Son mandamientos que nosotros debemos de adoptar en nuestras vidas, para honra y gloria del Señor, para la bienaventuranza de nuestro caminar. Dios quiere bendecir nuestras vidas. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, Cristo ha vencido al mundo y nos da vida abundante. Ocupémonos de las acciones que Él nos da y que traen dicha, que traen bienaventuranza. Como vimos en estas últimas bienaventuranzas, procuremos ser pacificadores, justo como Dios. Aunque se nos asignen malos calificativos, suframos hacer la voluntad de Dios. Porque lo hacemos por y para Dios, en el amor que Dios quiere que practiquemos. Si aún no conoces del Señor, ¿qué esperas para recibir bendición a tu vida? Escapa de la condenación del pecado, escapa del infierno y de las tinieblas y entrega tu vida a Cristo, donde con la ayuda del Espíritu Santo de Dios podrás accionar la voluntad de Dios que te bendecirá. Mis hermanos, Dios les bendiga. Las bienaventuranzas. Gloria al Señor. Eso es lo que la palabra de Dios dice que es ser feliz. Ser feliz es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios primero, que entregamos nuestra vida a Él, vivamos para Él y lo glorifiquemos. Eso es ser feliz. El mundo dice lo contrario. El mundo dice que la felicidad es vivir la vida como tú quieres vivir. Una vida de placer, una vida de gratificación, ¿verdad? Pero al final eso lo que trae es decepción, hasta depresión. Definitivamente eso es lo que el Señor nos comunica ahí, la verdadera felicidad, la verdadera dicha. Vamos a orar al Señor. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Definitivamente estas son verdades que necesitamos repasarlas. Necesitamos mirarlas cada momento. Recordar que no hay mayor privilegio en la vida que conocerte a ti y vivir para ti. Gracias por hablarnos a través de tu siervo. De todo corazón oramos para que tengamos presente cada una de estas cosas, que verdaderamente nuestra vida sea un reflejo de lo que es el reino de los cielos. Que nuestra vida sea acorde a los valores del reino, no a los valores mundanos. Ayúdanos a vivir satisfechos, felices y contentos por lo que tú has hecho en nosotros y estás haciendo. Te adoramos, Padre, gracias por tu palabra. Díganos ahora a cada uno en nuestros respectivos lugares, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, nos controle, dirija cada uno de nuestros pasos. Ante ti nos rendimos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús.
Amén.